Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Estamos celebrando en este domingo que recién terminamos la fiesta del Corpus Christi. En algunas otras regiones, pues esta fiesta, esta solemnidad fue justamente vivida litúrgicamente el pasado jueves, recordando pues la última cena, el jueves eucarístico, donde Jesús nos entrega como prenda de su sacrificio la Eucaristía, la consagración, ese pan y ese vino que se convierten justamente en sacrificio incruento que actualiza el sacrificio cruento del Señor en la cruz. Y es que la fiesta del Corpus Christi, entendiéndola en su origen, pues viene siendo una respuesta muy importante ante una constante lucha y ante una constante ataque por parte de las fuerzas del mal, dentro de la concepción de las personas de aceptar que la Eucaristía era esa presencia real de Cristo en medio de su pueblo, que la hostia consagrada, que el vino consagrado contiene a Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, producto de este momento de dudas y demás, pues inspirada por el Espíritu Santo, una monjita, una religiosa belga de nombre Juliana de Montcontillon, pues empieza a invitar a una fiesta dedicada especialmente al recordar que Jesús verdaderamente está presente en la Eucaristía. Unido a esto, a una fuerte apologética, a una fuerte enseñanza y sobre todo a una convicción real de la presencia de Jesús en la Eucaristía, pues la fiesta empieza a tener pues una constitución, hasta inclusive en el año de 1264 se da el milagro eucarístico de Orvieto, donde una hostia consagrada empieza a brotar sangre. Y ahí pues descubrimos en ese milagro eucarístico que Jesús verdaderamente está presente en las especies consagradas. Y ya después de ahí, pues bueno, inclusive desde el anciano en el año 750 hasta la actualidad, no hace muy poco, se han venido dando también muchas manifestaciones milagrosas de hostias que toman la apariencia, o mejor dicho, que se convierten y de las cuales brotan sangre. Incluso, pues bueno, hay un milagro de Buenos Aires donde se ha descubierto que la hostia se torna en músculo del corazón. Inclusive un corazón que cuando fue estudiado, pueden ver videos, y recomiendo mucho ver los videos del doctor Ricardo Castañón, quien es un científico exateo converso que se ha dedicado al estudio de muchos milagros que patentan, tanto eucarísticos como otros, que verdaderamente esas manifestaciones son milagrosas y son justamente muestras de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero entendamos entonces, y partiendo otro elemento de reflexión de la fiesta del Corpus Christi, era también que otro de los peligros o circunstancias que empezaron a verse en función de todo este tema de la adoración del culto eucarístico era la de las personas que se limitaban, entre comillas la frase, a únicamente ver el cuerpo de Cristo y que se declaraban indignos de poder recibirlo en alimento. Y bueno, partiendo de esto es importante reflexionar sobre el tema del Evangelio que meditamos justamente el domingo, que era la institución de la Eucaristía en este aspecto desde el relato que nos regalaba o nos marcaba justamente el apóstol San Marcos, donde inclusive se va más allá desde una preparación propia por parte de los discípulos, de enviados apóstoles antes de, y le dice que preparen todo para la cena. Y Jesús después ahí realiza esa primera Eucaristía. Entonces, reflexionando sobre esto, debemos entender cosas importantes. La Eucaristía es un milagro, es un evento, es un sacramento que debemos vivirlo, que debemos estar ahí, no como una experiencia lejana a nosotros, sino como un regalo muy cercano. Porque hoy pues justamente muchos participamos de la Eucaristía con un alto sentido de indiferencia, con un sentido de cumplimiento, pero donde no logro vivir verdaderamente un encuentro con Jesús ahí presente. Pero lo cierto es que la Eucaristía se convierte en esa prenda de vida eterna, en esa prenda de salvación. Es justamente el cáliz de la nueva alianza, de la cual
de la cual nosotros humildemente estamos invitados a participar, que con nuestras limitantes, con nuestros limitados dones también, donde están los sacerdotes, donde están los lectores, donde están los ministros extraordinarios de la distribución de la comunión, donde está el pueblo, donde están los cantores. Cada uno brindamos nuestro granito de arena. Estamos invitados, como decía el Concilio Vaticano II, a una participación consciente, activa y fructuosa, pero sobre todo entendiendo que es el Señor el que hace la obra. Por eso debemos también entender que la celebración debe vivirse y debe realizarse en función de lo que la iglesia, de las normas que la iglesia dicta, porque es un culto que no es nuestro, es un culto de Dios. Pero lo cierto es que esto que estamos viviendo es nuestra prenda y el principal don para alcanzar la vida eterna. Jesús nos invita a que participemos de la Eucaristía y que lo recibamos con amor, que lo hagamos nuestro alimento, porque Él ha decidido convertirse en alimento de vida eterna, porque Él ha decidido pues llegar a ese punto de humildad, de manera de que, entendiendo las dificultades y peripecias que enfrentamos en este peregrinaje, como lo es nuestra vida terrena, pues a veces, como decía pues una canción que se utilizaba mucho antes en la Eucaristía, a veces no podemos caminar con hambre bajo el sol, pero verdaderamente decimos con confianza: danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y tu sangre, Señor. El mismo pan, pero el rico pan, el delicioso pan, ese pan que alimenta, el pan que da vida eterna. Hay una parte que quiero compartirles y escuchábamos ahorita de una secuencia que normalmente se proclama durante esta celebración del Corpus Christi, que decía: el pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Y tal vez la experiencia o tal vez la expresión puede sonar un poquito brusca, por decir de alguna manera, pero lo cierto es que a veces, ¿qué le damos a los perros? Los desperdicios. Y es muy triste a veces que ese mismo trato de desperdicios es el que le damos muchas veces a la Eucaristía, porque no participamos coherentemente, porque no vamos dignamente a la celebración, porque buscamos la celebración más corta, y que sobre todo que si ya el Padre se extiende un poquito más, ya me siento incómodo, porque a veces caemos en aquella misma situación que Jesús señalaba en aquellos discípulos en Getsemaní. A veces no podemos bailar con el Señor ni siquiera una hora, a pesar de que Él nos ha dado todo el tiempo y todo el espacio para poder hacer con nuestra vida lo que querramos. Entonces, el problema es que tal vez no es que la comida está siendo recibida por perros, pero estamos convirtiendo el alimento sagrado en comida para perro, en desperdicio. Y disculpen tal vez lo fuerte de la frase, pero lastimosamente, en nuestra experiencia a veces en las Eucaristías, nos damos cuenta de que no le estamos brindando al Señor todo el cariño, todo el respeto, toda la devoción que verdaderamente se merece. Y que sobre todo lo que estamos recibiendo costó sangre, costó amor y costó mucha entrega. Entonces, entendamos y pidamos al Señor, pues como aquel sacerdote, aquel milagro de Orvieto, que en su momento levantaba la hostia consagrada y dudaba de la presencia real, que nos permita también a nosotros poder abrir nuestro corazón y entender que en ese pedazo de pan, que en ese poco de vino está el Señor. Y más aún, recordemos ese gesto bellísimo que se hace en la liturgia, donde se echa el vino y adicionalmente se echa un poquitito de agua que nos representa a nosotros como bautizados. Y justamente en ese vino, estamos nosotros recordando que somos lavados. En esa agüita mezclada con ese vino está nuestra condición redimida por Cristo, en su sangre y en su cuerpo entregado, en sacrificio eterno y perfecto. Esa es nuestra salvación. Ese es justamente el culmen y fuente de la salvación, de la vida en general. Entonces pidámosle al Señor verdaderamente tener una apertura real hacia la Eucaristía, encontrarnos como lo que es ese resquicio del cielo que se abre en la tierra, y esa pregustación de la dicha definitiva,
donde estaremos siempre contemplando al Señor cara a cara. Porque como dice una plegaria litúrgica, justamente una plegaria eucarística, en aquel momento donde ya no habrá ni miedo, ni temor, ni odio, ni egoísmo, ni dolor, nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Pidámosle al Señor la gracia de entender el verdadero significado del cuerpo y sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía y a través de ello acercarnos humildemente a recibirlo y que aquel alimento que vive en nosotros y nos fortifica se convierta también en un impulso a llevarlo a aquel que lo necesitan, a aquellos que no tienen esperanza, y ser verdaderamente sal y luz. Que Dios te bendiga y que tengas un muy bendecido lunes, una muy bendecida semana, siempre caminando en presencia del Señor.